Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Economía para antes de dormir, iniciativa de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Mi nombre es Gabriela López, estudiante de la facultad, y en este episodio estoy muy entusiasmada de tener una conversación con Andrea López, una profe de la universidad que tiene una amplia experiencia en investigación sobre temas de cumplimiento tributario. En esta ocasión queremos hablar específicamente sobre una investigación que realizaste recientemente, pero para iniciar quiero que nos cuentes un poco sobre tu trayectoria laboral y cuáles son los aspectos de la economía que más te han interesado en ello. Muchas gracias por la invitación. Yo, luego de que terminé la universidad, empecé a trabajar en el sector público. Yo soy ecuatoriana, hice el pregrado en economía en Ecuador, hice una maestría en Ecuador y luego fui a estudiar en los Estados Unidos. Hice una maestría de política pública y luego un doctorado en economía. En realidad, a mí lo que me empezó a interesar una vez que uno empieza a trabajar en el sector público, te das cuenta que hay mucho detrás de la implementación y diseño de la política pública. Todos tenemos de una u otra forma un poco claros los objetivos: incrementar la recaudación tributaria para que el Estado pueda proveer servicios, mejorar la educación, mejorar la nutrición infantil. Pero al final esos objetivos es un poco lo que queremos. Cómo llegar a eso depende mucho del contexto en el que estás. Y luego al final mis investigaciones, una vez luego del doctorado, es cómo cuando uno diseña política pública desde solo el querer ser y no desde la realidad a la que nos enfrentamos y el sistema de incentivos al que todos nos enfrentamos, terminamos con resultados que no terminan del todo a cuajar. Entonces, un poco dentro de esto, parte de mi experiencia laboral fue en la autoridad fiscal del Ecuador, el equivalente a la DIAN en Colombia. Y un poco viene esta pregunta de ¿por qué la gente paga impuestos? Okay. Nuestras instituciones, y en realidad ninguna administración tributaria del mundo, tiene la capacidad de revisar a todos, de revisar toda la actividad. Y si tú piensas, en realidad, a menos que hagas algo obviamente muy incorrecto y que estés evadiendo muchísimos impuestos, la probabilidad de que te vayan a revisar en el siguiente periodo, de que te llamen, de que no es tan alta, o sea, no es cercana aún, solo por un tema de escala. Pero mucha gente paga. Entonces, ¿por qué mucha gente paga? ¿Y cómo podemos hacer que ese grupo de gente que pague más y pague mejor, crezca, para que el grupo que te queda, que son los que siempre van a evadir, sea un poco más manejable? Entonces, un poco toda mi línea de investigación empezó a redondear acerca del diseño de política pública, pero luego en temas de política fiscal, que no necesariamente es recaudación tributaria, pero también política de gasto. Ok, súper interesante, precisamente, y ahora que mencionas un poco como esos contextos y esas condiciones que hacen a una persona o un grupo de personas más o menos propensa a pagar impuestos, yo quería que en este episodio habláramos específicamente de tu artículo Dispuestas pero incapaces a pagar, el rol del género en el cumplimiento tributario, que fue un artículo que sacaste, si no estoy mal, fue en el 2023 o fue... Fue un poco como un montón de las investigaciones que hacemos los economistas. Desde que se implementan, tienes un borrador y luego el proceso de publicación, tiene espacios bastante largos, pero un poco ¿cuál es la pregunta de investigación de este artículo? Hay un montón de evidencia de que las mujeres tienden a ser mejores pagadoras de impuestos. Y hay un poco dos hipótesis que se observan ver en experimentos de laboratorio o que se observa ver a través de encuestas y temas de cumplimiento. La primera es: las mujeres tenemos un poco más de adversión al riesgo en promedio que los hombres, que es este tema si yo te digo, te voy a dar 150 o una lotería, que te doy 0 si lanzamos una moneda y sale cara y 300 si sale cruz. Y uno debería decir, bueno,
el valor esperado de ambas es 150. Si eres neutral al riesgo, deberías de ser un poco indiferente entre esas dos, pero si tienes un poco de adversión a la incertidumbre, las mujeres tienden a estar, si les planteamos una cosa así, a estar dispuestas a recibir mucho menos que los 150 y menos que los hombres. Y al final pagar impuestos, si yo pago mis impuestos lo que debería y pago a tiempo, no es razón para que me vayan a fiscalizar, para que me vayan a revisar. Entonces sé con exactitud cuál va a ser mi ganancia de esa actividad, digamos, de mi actividad económica menos los impuestos. Pero si en cambio decido no pagar o declarar menos, es una especie de lotería. Porque hay una probabilidad no cercana a 1, pero tampoco 0, de que la administración tributaria te diga, oye, no pagaste, o esto que declaraste está mal, o alguna cosa así. Entonces, como las mujeres tendemos a ser más adversos al riesgo, bueno, de pronto en el esperado gano menos, pero es más fácil. Si declaro todo bien, me evito problemas. Y la otra es, hay cierta evidencia que a las mujeres razones se llama moral tributaria, que es un poco declarar porque está bien pagar impuestos, nos mueven un poco más que a los hombres. Entonces, siempre en las líneas base, cuando uno empieza cualquier investigación, cuando haces cualquier medición, las mujeres tienden a pagar en un promedio, manteniendo las otras cosas constantes, un poco más que los hombres. Ahora la pregunta es, eso no significa que las mujeres no evadan, eso no significa que las mujeres paguen cero. Si uno hace una intervención, cualquier intervención, para promover cumplimiento, ¿a quién mueves más? O sea, en teoría podrías moverles más a las mujeres porque son más adversas al riesgo, porque tienen moral tributaria más alta, pero ya estaban pagando más. Entonces, de pronto ya estás mucho más cercano a la frontera de que puedes pagar sin hacer auditorías, sin hacer intervenciones más costosas. Y tal vez los hombres tengan un poco más de espacio. Entonces, en este experimento es un experimento con un municipio en Argentina, en Junín, que es básicamente el impuesto a la propiedad. Y el impuesto a la propiedad es muy conveniente para hacer este tipo de investigación porque no tiene una parte de declaración compleja, o sea, es en función de cuántos metros tiene la vereda, el frente de tu casa, qué tan grande es la casa, son cosas muy observables que ni siquiera declaras, ya están registradas. Entonces, cumplir es pagar o no pagar. Y si pagas a tiempo o no pagas a tiempo. Entonces, hubo 3 cartas en este experimento, o sea, digamos que la factura que tú recibes del impuesto a la propiedad era, un grupo recibió la factura normal y hubo 3 tratamientos. Uno básicamente te explicaba cuál es la multa por no pagar a tiempo y cuáles los intereses de mora, porque también puede haber un tema de, tú me dices que la multa es 8% interés compuesto anual y un poco qué demonios será eso. Sí, total. Entonces, te explicamos con un ejemplo, mira, si fuera 1,000 en un año debieras tanto más. El otro era decirte cuánta gente a tu alrededor sí paga impuestos. Y el otro era contarte un poco qué hace la ciudad con tu dinero. Tratando de buscar las otras motivaciones, en realidad lo único que funcionó con hombres y mujeres es explicarle cómo funciona la multa y decirle, mire, en realidad si usted no paga, o sea, podemos observar que usted no paga y la ciudad puede hacer algo. Sí. Entre esas cosas, cobrarle la multa y aquí hay otras acciones que podemos hacer. Entonces, un poco lo que haces con eso es tratar de cambiar la percepción de que va a haber una penalidad si no pagas. Y tenemos 3 medidas de cumplimiento. La primera medida de cumplimiento es pagar a tiempo. La segunda, en este municipio te dan como 2 semanas de gracia en que no te cobran intereses, pero técnicamente ya no has pagado a tiempo. Y pagar en los 2 meses hasta que salga la siguiente factura, porque es un impuesto que se paga bimensualmente. Entonces, si uno observa qué hacen los hombres pagan más en general. O sea, a los 2 meses, si comparas los hombres del grupo de tratamiento con el grupo de control, pagan más. Las mujeres pagan más rápido, pero no pagan más. Las mujeres del grupo de tratamiento son más probables de pagar a tiempo y en estas 2 semanas del periodo de gracia. Pero al final del día no son más probables de pagar. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué ocurre esto? Porque
todas estas explicaciones de soy más adverso al riesgo, tengo más moral tributaria, no te explican por qué solo mueves en el margen de cuándo pagar. Entonces, lo único que cambia en las mujeres es la prioridad de cuánto voy a pagar. Y luego entra la otra parte de por qué escoger un impuesto a la propiedad para hacer algo así. El impuesto a la propiedad no está relacionado con tu ingreso de hoy, sino está relacionado con tus ahorros de toda la vida, con la casa que heredaste, y también las propiedades se evalúan distinto en el tiempo por cosas que tú no controlabas cuando empezaste con la propiedad. Entonces, lo que empezamos a hacer es un análisis heterogéneo que pasa con las mujeres a medida que el valor del impuesto va aumentando y qué pasa con los hombres. El valor del impuesto en realidad no afecta que tanto todos los hombres reaccionan a la carta, pero las mujeres sí. Entonces empezamos a ver, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un hogar en el que el arriendo o la casa esté a nombre de una mujer y que esté a nombre de un hombre? Dado que el monto que tienes que pagar, que no necesariamente está correlacionado con tus ingresos actuales, parece ser un factor muy importante en cómo paga. Entonces, usamos un par de encuestas contemporáneas a cuando se hizo el experimento para tratar de entender lo que estaba pasando, y en realidad lo que encontramos es que es un tema de liquidez, es un tema de restricción presupuestaria. Las mujeres, un poco, si tú quieres, se angustian un poco más al recibir la carta y por eso tratan de cambiar las prioridades en el orden en las que pagan, pero al final las que no pueden pagar el impuesto a la propiedad de sus otras cosas, no pueden pagar. Entonces estás en realidad en lo que los economistas llamamos una solución de esquina. O sea, yo quisiera hacer algo, pero hay una restricción, en este caso una de liquidez, que no me permite reaccionar a este incentivo. Entonces, un poco la discusión que nosotros queríamos poner, mi coautor y yo, con este trabajo es, cuando uno habla de el diseño del sistema fiscal, hablas de dos cosas. Una, equidad horizontal, y otra, equidad vertical. La equidad horizontal es básicamente decir, vamos a tratar a todos los iguales de la misma forma, y la equidad vertical es, vamos a tratar que los impuestos sean progresivos, que los que tengan más paguen más. Pero nosotros, si solo observamos las características del impuesto y no necesariamente del hogar, en este caso las características de la casa, vamos a decir, bueno, estos dos hogares tienen el mismo tamaño de casa, están más o menos en los mismos lugares de la ciudad, el frente es el mismo, les calculamos el impuesto sobre las mismas características, por lo tanto hay equidad horizontal. Esto no necesariamente es cierto, porque hay cosas detrás de una decisión, por ejemplo, donde tienes tu casa, y hay esas decisiones intertemporales, que no necesariamente tengo ahora. Este impuesto a la propiedad puede ser muy alto versus mis ingresos actuales, porque es una casa que heredé, por ejemplo. Entonces, en esto, el caso que nosotros estudiamos, que es en realidad el caso de género, un poco planteamos, deberíamos de tener un poco más de cuidado cuando estamos tratando de pensar en esta equidad horizontal. Porque la estructura económica detrás de lo que tú observas, de tus bases imponibles, en realidad, la estructura de la casa, cuánto los ingresos, los retornos a inversiones, no necesariamente son equitativas. No quiere decir que tengas que utilizar el sistema tributario para solucionar esas inequidades en la sociedad, porque esa no es su rol. Pero sí quiere decir que tus autoridades fiscales, en el momento de diseñar políticas de pago y políticas de monitoreo, deberían incluir estos caveats. Entonces, por ejemplo, tener planes de pago diferenciados para hogares que el jefe de hogar sea mujer, o para hogares que tengan solo un proveedor, un ingreso. No quiere decir que les estás pagando menos.
que ellos van a pagar menos, sino les puedes tratar de darles cuotas más pequeñas durante periodos más largos, para que un poco sea el cumplimiento más fácil. ¿Por qué? A todas estas mujeres que al final les llegó la carta sí tuvo efecto en cómo se sentían, sí querían pagar más y en realidad no podían pagar más, porque presupuestalmente no pueden pagar más. Tú sí les estás creando cierto nivel de resistencia. Y un poco parte de nuestros sistemas fiscales se sostienen en que la gente pague sus impuestos de cierta manera voluntaria. Entonces, como autoridades fiscales de una ciudad pequeña como Junín, de una ciudad grande como Bogotá o a nivel país, también tienen que tratar de manejar la percepción que tengan los ciudadanos de ellos. No solo una percepción de yo soy una autoridad fiscal competente y si vas me voy a poder dar cuenta y voy a poder hacer algo al respecto, sino también de aplico las normas de manera justa. Porque la mayoría de las personas pagamos, porque creemos que el Estado tiene que funcionar, porque los que estamos en posiciones un poco más privilegiadas, tenemos trabajos estables, creemos que el Estado debe proveer servicios, salud, educación, así nosotros no los usemos, porque es parte de vivir en una sociedad. Creemos que el Estado debe proveer seguridad, creemos que las ciudades deberían recoger la basura, ocuparse de todas las cosas que vienen, que son los bienes proveídos por el sector público y los servicios que son proveídos por el sector público y luego bienes públicos en general, en el sentido económico de bien público, de bien excluyente y rival, de seguridad, de cosas que nadie más puede hacer. Entonces, un poco esa es la idea de este paper, pero no solo trata de hablar o sea, el paper es de la distinción de género, sí, porque el género es algo que estudiamos mucho, no solo porque es relevante, sino porque es muy fácil de ver. Sí, sí, total. Pero también hay muchas otras partes de la sociedad que hay discriminación, que no son tan fáciles de ver en la información, en información pública, en información de encuestas, pero no es el único grupo en el que tiene estos problemas. Entonces, por lo menos visibilizarlo con hogares en los que el jefe de hogar sea mujer o el jefe de hogar sea hombre, van a tener diferentes restricciones presupuestarias porque la estructura de la economía es distinta. Si miras en la región en la que está Junín, las mujeres no solo que ganan salarios más bajos, sino tienen empleos que son menos regulares. Entonces, una vez que tienes un empleo, tu tiempo de duración en ese empleo es más bajo si eres mujer que si eres hombre. Entonces, también, ¿qué tan variable es tu ingreso cambia? Entonces, ¿eso qué puede hacer? Que yo empiece a jugar con mis impuestos. O sea, no pago hoy, pero eso que iba a pagar, con lo que iba a pagar los impuestos voy a pagar esta otra cosa y me va a cobrar una multa, pero bueno, eso hago mañana y empieza a hacer esta bola de eventualmente ya no puedo pagar Sí, y se nunca voy vuelve a pagar. insostenible eventualmente cuando tiene como esas características que no son tan visibles o Pero no que están son tenidas en cuenta. distintas entre hombres y mujeres. Entonces, si yo sé eso como autoridad fiscal, no puedo cambiar el impuesto, muchas veces por temas legales, y también porque de pronto no sería correcto que se use el sistema tributario, el diseño tributario para eso. Esa es una discusión un poco más grande. Yo creo que yo soy de las personas que cree que no necesariamente se debería hacer, hay gente que cree que sí, porque también es una de las políticas que podrían ser más activas en nuestros países en realidad. Pero una vez que sé que no puedo cambiar el impuesto y esto es lo que tienes que pagar, para evitar ese círculo vicioso, podría hacerte planes de pago más extendidos para que los intereses no se acumulen más. Sí. O sea, desde la forma en la que yo te presento cómo pagarme, dado que sé que algún grupo va a ser más complicado que otro. Y también puedo ofrecer estos beneficios a todos y ver quiénes los toman. Y crear
costos indirectos para entrar a los beneficios. ¿Ok? Entonces, puedo hacer aplicaciones que no necesariamente son súper fáciles, que me van a ayudar a distinguir a las personas en las que sí realmente lo que necesitan y las que no, para tener estos planes de pago un poco más diversos. O sea, hay cosas que se pueden hacer desde la parte de la gestión de los impuestos, no necesariamente del diseño de los impuestos. Me parece demasiado fascinante, de verdad. Y bueno, también en un minuto te quiero preguntar sobre la metodología de este estudio, porque fue algo que me llamó muchísimo la atención, pero mencionas muchos conceptos que yo siento que para el ciudadano promedio o incluso personas que nos interesamos por la academia de diferentes maneras, de pronto no lo vemos como tan a simple vista. Por ejemplo, el hecho de que las instituciones tributarias deberían generar como confianza o sentirse como una institución que acoge las necesidades del público. Yo pienso que en la sociedad más bien se tiene como esa opinión opuesta. Y sí, Sí, un poco, en realidad todas las autoridades de control, total. ¿ok? Tienen cierta complejidad en cómo se relacionan con la sociedad. Yo tengo que primero parecer lo suficientemente competente y lo suficientemente estricto para que las reglas que te estoy imponiendo tú las sigas. Pero también tengo que crear una no solo sensación, sino también de justicia en cómo administro mis recursos. Entonces, por ejemplo, con las autoridades fiscales, ¿qué pasa cuando tú tienes estas percepciones de cerraron 1000 tiendas porque no estaban pagando bien IVA o porque no estaban generando facturas? Y esta cadena súper grande le auditaron, salió una deuda, la está apelando y no ha pagado. Sí. Okay. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de cosas que sí pasan, porque son procesos distintos, son grupos distintos y las empresas grandes siempre van a tener abogados y contadores para pelear contigo, se puede crear una sensación de nos caen a los chiquitos porque pueden. ¿Okay? Entonces tú, para evitar esas sensaciones o como para contrapesar eso, tienes unidades en el caso de las administraciones tributarias, servicio al contribuyente. Pues, ¿cómo te ayudo para que pagues? ¿Cómo te doy un plan de pagos? De tratar de manejar esa visión que puede tener la sociedad de que eres justo o no eres justo. Porque sí, es cierto que es mucho más fácil auditar un negocio pequeño que un negocio grande. Pero el negocio grande, si es que en realidad estaba haciendo algo mal, te va a dar mucha más recaudación que lo que te puede dar un negocio pequeño. Pero ambos tienen diferentes escalas de costos y diferentes tiempos. Entonces, todas esas cosas tienen que manejar todas las instituciones. Podemos hablar de impuestos, pero podríamos hablar de las instituciones que revisan a los bancos. O sea, ¿por qué son súper estrictas con las cooperativas chiquitas? No son súper estrictos con los bancos. Sí son súper estrictos con los bancos, pero los bancos tienen estructuras más complejas. Sí. Entonces, también tienen que, las instituciones también tienen que tratar de manejar su relación con la sociedad, que no necesariamente es preséntame tu declaración y págame. Totalmente. Tiene un montón de otras cosas. Y también hay cabida para este tipo de reflexiones y también como de discusiones dentro de esas instituciones. Por ejemplo, lo que dices sobre en qué medida son específicamente las instituciones tributarias las que tienen que encargarse de estas disparidades, pues es una pregunta que yo nunca me la había hecho y me parece súper interesante. Sin embargo, bueno, nuestros podcasts están diseñados para un tiempo muy limitado. Me encantaría quedarme acá hablando todas las horas del mundo porque de verdad, o sea, leí el artículo, pero definitivamente poderlo escuchar como viniendo de ti le da muchísima profundidad y me parece increíble.
Lo único que quería hablar al final, que siento que le parecería interesante a las personas a las que les interesa específicamente el tema de la investigación, es el hecho de que esta fue una investigación de campo y como nos comentaste, pues tuvo un nivel, digamos, de complejidad dentro de la relación que implicaba con las instituciones y con los hogares. Háblanos un poco de eso, como cuáles son los retos y qué cosas hay que tener en cuenta en este tipo de procesos investigativos. Cuando tú tienes una investigación de campo, siempre vas a tener una contraparte, que en este caso, por ejemplo, era el municipio. Ujú. Okay. ¿Y qué hace esa contraparte? A esa contraparte le tiene que interesar la pregunta que tú estás tratando de responder. Ujú. Al municipio, ¿qué le interesaba? Necesitamos recaudar más porque tenemos un problema de presupuesto. Entonces, ¿qué podríamos hacer? La siguiente pregunta es, bueno, infraestructura, ¿para qué tienes? O sea, ¿qué sabes de tus contribuyentes? ¿Cada cuánto los contactas? ¿Los podemos llamar por teléfono? No tienes teléfonos de todos o correos. La información de correos no está tan bien actualizada. ¿Cómo nos podemos contactar sin que sea algo extremadamente costoso para ti como investigador, que tú tengas que levantar la línea base, Ujú. ni complicado para ellos y que se pueda hacer en un periodo de tiempo que le sirva a tu contraparte? O sea, si el resultado va a salir en 5 años y yo tengo el problema presupuestario hoy y quiero saber qué voy a hacer hoy, porque aquí mandamos 3 modelos de carta para que luego se manden a todos. Sí. Entonces, también hay ahí siempre como investigador, tienes que estar muy consciente de que tu línea de tiempo no puede ser, no necesariamente coincide con la línea de tiempo con la Ujú. persona, con la institución con la que estás trabajando. Luego, en este caso, una de las cosas que pasa mucho, especialmente con impuesto a la propiedad en algunos países, es que a ti te llega el impuesto a la propiedad, la factura del impuesto a la propiedad, porque generalmente a veces te llega un montón de cosas, como impuesto a la propiedad, el del agua, el Sí. de las ciudades pequeñas. Y las ciudades pequeñas, e incluso las grandes, por ejemplo, a nosotros todos nos vienen a dejar la factura del agua en la casa. Tienen infraestructuras ya para darte. Entonces, bueno, usemos eso. Sí. ¿Hay algún espacio en esto en el que podamos cambiar algo? ¿Cuánta gente les puede llevar? Y luego la otra es, y claro, esta es una intervención relativamente fácil porque es dentro de lo que tú ya tenías diseñado, le vamos a aumentar algo y la implementación sigue con lo que ya habías hecho. El otro reto en hacer este tipo de investigaciones es, por ejemplo, aquí había asignación aleatoria de en qué tratamiento estás y eso haces Ujú. para que sea internamente válida la investigación, que los que recibieron la carta no sean distintos a los que no recibieron la carta. Eso es algo que uno tiene que explicar y ser muy frontal con tu contraparte, porque a veces pueden pasar cosas de, ay, pero yo sé que en realidad en este otro barrio están un montón de los que no pagan, entonces mejor mandémosles esta Sí. carta a ellos, Sí, sí. pero ellos van a ser distintos. Mm. Entonces, ¿por qué lo quieres hacer como lo quieres hacer? Mm. También es parte de la implementación de este tipo de estudio. Y la otra cosa que tienes que tener muy presente es qué información vas a poder usar antes y después. ¿Qué más sabes de estos hogares? ¿Vas a necesitar alguna cosa adicional? En este caso teníamos las características de las casas, las características del impuesto, algunas características de las personas que pagan, digamos, los que reciben la factura, por eso apareció el género. Sabes cuánto es del impuesto, sabes cuándo pagan. Y un poco eso es, entonces la información que hay es suficiente, sí o no. Ujú. Y si la respuesta es no, ¿qué información necesito? ¿Tengo recursos para poner una encuesta antes y después o no? Entonces también depende mucho de qué tanto estés dispuesto a invertirle en cada investigación, de tiempo y de fondos, si es que sigues teniendo fondos de investigación para hacer otras cosas, y qué tan importante crees que es esa pregunta. Mm. Porque al final todos no trabajamos como en un proyecto, sino en una variedad de proyectos y todos responden a necesidades distintas. Entonces también
yo creo que no es solo cuando uno tiene especialmente un proyecto en campo en el que algo podría salir mal, también es un tema de pensar ya para los que quieran hacer academia de investigación, este pedazo cómo entra en el resto de mi agenda de investigación. Porque al final hay un tema de especialización, o sea, todos terminamos sabiendo más de un tema en particular y es como un rompecabezas que tú tienes de lo que te interesa. Entonces, ¿cómo cuadra esto ahí? Sí, súper interesante, de verdad. Sí, te lo pregunté porque trabajar, digamos, ya a nivel, en campo, a nivel, digamos, con un municipio, me parece un reto bastante grande. Pero claro, ahora que mencionas, digamos, ese aspecto de no tener que levantar tú la línea de base, sino que también, digamos, es información o datos que ha sido Administrativa. recogido, ajá, Que como por otro siempre, lado. y también tienes que tener cuidado con ese tipo de datos, porque esos datos se recogieron no para tu objetivo de investigación, Exacto. sino para la operatividad Ujú. de la ciudad. Sí. Y hay un montón de datos que son así, un montón de datos que tiene el Estado. Mm. Entonces, lo primero que tienes que preguntar es, ¿esto es suficiente para mí con lo que trabajar? ¿Tienen buena calidad, sí o no? Pero a veces esas son oportunidades, porque ya están ahí, ya hay una logística ahí, ya. Ujú. Sí, Entonces, súper, súper útil, digamos, dentro de ese sentido, que igual lo que dices implica como unos costos y unos retos de comunicación con esas entidades con tu que contraparte. tienen esa Sí. información. Pero bueno, profe, pues de verdad quedo fascinada con este tema, me pareció increíble. Incluso espero pues que puedas estar en otra oportunidad porque creo que aún nos queda muchísima tela por cortar. Pero bueno, pues desafortunadamente este fue el espacio del podcast. De verdad, agradecerte muchísimo por estar aquí. No sé si quieres decir algo como sobre dónde pueden encontrar tu trabajo o el artículo. El artículo lo pueden contar, o sea, si me buscan como Andrea López Luzuriaga, Ujú, mi segundo apellido, van a encontrar mi página personal. ujú. Y ahí están como el link a todas mis investigaciones, las que ya están publicadas. Algunos están los artículos ya publicados y los otros están los documentos de trabajo que son los que se pueden hacer públicos. Ok, listo, perfecto. Entonces, nada, de verdad, muchísimas Muchísimas gracias a gracias. nuestros Gracias oyentes por la y a invitación. ti, profe, de verdad, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión en Economía para antes de dormir. Muchísimas gracias por estar acá.